La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estad despierto. Continuamos con el estudio de mensaje de esperanza. Y el Señor me dio esta noche o esta madrugada Amós 3. Vamos a mirar Amós 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor, siempre que exhortaba, siempre que corregía a su pueblo, siempre mandaba a los profetas para que les dieran, para comunicar su palabra. Sabemos que nosotros, para poder llegar a los pies de Cristo, es necesario somos atribulados, y en la tribulación es cuando buscamos al Señor, pero más sobre todo es cuando el Señor nos busca, cuando sufrimos. Esto es así, no hay de otra forma. Nadie busca a Dios, nadie lo busca. Él es quien nos busca a nosotros en nuestras adversidades. Entonces, si ustedes miran aquí en Amós 3, la primera parte, el Señor dice a través de Amós que todo lo que va a hacer el Señor, primero lo comunica a sus profetas. En esta era, en este tiempo, hay profetas, yo los vi, el Señor me los mostró. A mí me fue dado llevar este mensaje, precisamente que estoy comunicando, el mensaje de esperanza. El Señor básicamente está diciendo: estén despiertos. La iglesia, mis hermanos, el Señor me mostró, la iglesia está dormida. Y de la forma que me lo enseñó, esto ya lo he compartido varias veces, pero lo vuelvo a hacer. Si ustedes se fijan aquí, a las personas que les habla es al pueblo de Israel, a los que salieron de Egipto. En la traducción en lenguaje actual dice así: israelitas, escuchen la palabra de su Dios, de todos los pueblos de la tierra, solo a ustedes los elegí. El pueblo de Israel era el pueblo elegido. Dice: solo a ustedes los saqué de Egipto. Entonces, si ustedes miran, ¿quiénes fueron los que salimos de Egipto ahora que en la nueva era? Son todos aquellos, o somos todos aquellos que comimos la Pascua, donde se viene la 10ª plaga, precisamente por comer la Pascua. Todos aquellos que no comen la Pascua mueren. Entonces, una vez que salimos de la opresión del faraón, del querubín, de Satanás, entonces tenemos que morir juntamente con Cristo Jesús, ser bautizados en el mar y ser bautizados en la nube. Y vamos por el desierto. Entonces, si ustedes recuerdan, el Señor los trae a su pueblo, no los lleva directamente a la tierra prometida, sino más bien los trae hacia el sur. ¿Para qué? Para que se encuentren con el mar Rojo. Entonces, Él endurece el corazón del faraón. ¿Para qué? Para acercar al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel ya había visto 10 maravillas, las 10 plagas. Ni aún así creyeron. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor
por mano de Moisés cuando están en la playa, cuando están ahí enfrente del Mar Rojo. El Señor, por mano de Moisés, abre el Mar Rojo en dos para que ellos pasen como por tierra seca. A mí me mostró el Señor en un sueño que la iglesia está frente al mar jugando. O sea, la iglesia no está muriendo juntamente con Cristo. La iglesia está jugando. Y viene la destrucción, hermanos. Viene la destrucción. Olvídense de que si es una guerra o es la destrucción viene de una o de varias formas. Fíjense bien. Por ejemplo, si ya miramos el coronavirus. Mucha gente murió por el coronavirus. Hay gente que murió de miedo por el coronavirus. ¿Okay? Hay gente que no le afectó el coronavirus, pero de todos modos le vino la destrucción. ¿Cómo? Si ustedes observan, hay mucha gente deprimida. Hay mucha gente suicidándose. Eso es destrucción, hermanos. En la palabra de Dios dice, nadie escapará. Nadie escapará. Las únicas personas que escapan de la ira de Dios son todas aquellas que están durmiendo. Jesús viene a nuestras vidas y ya sea que vamos a estar de pie, así como lo dice en Lucas 21, vamos a estar de pie frente al Señor o nos vamos a arrodillar delante del Señor. Entonces acuérdense que la palabra de Dios dice toda rodilla se doblará. Entonces es necesario que nos arrodillemos antes de que venga Jesús para que cuando venga Jesús no seamos avergonzados. O sea, si el Señor viene a nuestras vidas, nosotros queremos estar de pie. ¿Cómo hacemos eso? Estando despierto. ¿Cómo nos mantenemos despiertos, hermanos? Bueno, siempre les he dicho que hay que hacer 3 cosas. Para estar despiertos nunca se les olvide que es estar conectados al árbol. Jesús es el tronco. Jesús murió por nosotros. Nosotros no somos buenos. Dios es bueno. Entonces, conectados al tronco, nosotros las ramas damos fruto. Pero siempre conectados. O sea, por Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En el momento que empezamos a gloriarnos porque guardamos el sábado, o porque vamos a misa todos los domingos, o porque nos confesamos, o porque hablamos en lenguas, o porque hacemos obras y pensamos que somos mejores que otros, de la gracia caemos. Entonces, no hagan eso, hermanos. Siempre estén conectados a Jesús. Reconózcanse pecadores. La salvación es gratis. 2. Siempre estén estudiando la palabra de Dios. Si ustedes están conectados en este canal, bueno, ustedes están aprendiendo, están conectados con la palabra de Dios y yo les estoy comunicando. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a llevar palabra hacia ustedes, independientemente en donde estés. Es estudiar la palabra de Dios. Y 3, estar orando. Y si estamos orando, la mejor oración es obedecer a lo que dice el Señor. O sea, si estamos orando, la oración es estar en comunicación con nuestro Padre Dios. Pero Dios en la tierra es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Cómo oramos tú y yo cuando estamos en unión? Cuando estamos amándonos unos a otros. Cuando nos amamos unos a otros, estamos orando, estamos en comunión con el Señor.
porque no podemos decir que amamos a Dios al que nunca hemos visto cuando no podemos amar a nuestros hermanos a los que sí vemos. Entonces está amándonos unos a otros, estamos en comunión con Cristo. Entonces, mientras hagamos estas tres cosas, alimentándonos de su palabra, orando y amando a nuestro prójimo y aprendiendo de la palabra de Dios, entonces, reconociendo que somos pecadores, nunca desligándonos de Cristo, estamos despiertos. Así es como estamos despiertos. Todos tendemos a dormirnos, todos sin excepción. Lucas 12:35. Ustedes tienen que estar siempre listos o despiertos. Deben de ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. En Mateo 26:40, precisamente cuando viene el castigo que merece la humanidad, pero la lleva a Cristo, Cristo les dice a Pedro y a sus discípulos: estén despiertos, oren conmigo, oren. Entonces Jesús se va como a la distancia de cómo una persona avienta una piedra, vamos a decir 50 metros, 60 metros. Jesús está orando, Pedro y los hermanos están ahí, pero se duermen. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Cuando Pedro estuvo predicando el evangelio, ya una vez que fueron embestidos con el Espíritu de Cristo, eventualmente a Pedro lo meten en la cárcel. Cuando lo meten en la cárcel, Pedro estaba dormido, pero la iglesia oraba, unida por Pedro. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor mandó un ángel y vino a la presencia de Pedro y le dice: Pedro, despierta. ¿Y qué le dice? Cúbrete con tu manto. ¿Y qué hace el ángel? Lo saca de una forma sobrenatural de la cárcel. El Señor hace eso, hermanos, cuando viene la prueba. El tsunami viene contra nosotros. Viene de una forma o de otra, hermanos. De una forma o de otra. Está llegando a todos los países del mundo. Ahorita en Ucrania llegó el tsunami con la guerra. En Ucrania ya llegó el tsunami porque hay guerra. Y hay gente que aún en la guerra están en la playa jugando en lugar de estar despiertos. Entonces, aquí lo que yo les estoy compartiendo fue lo que me fue dado por el ángel de Dios. A mí me fue dado: ve a compartir el mensaje de esperanza. O sea, estén despiertos en Jesús. Bien, para las personas que vienen ya de Egipto, del trabajo del faraón haciendo ladrillos, o sea, vienes del sufrimiento, ya sea porque fuiste abusada, mujer, o porque eras la oveja negra, varón, y nadie te quiso, ni aun tus padres te desecharon. De dónde vengas, es necesario que seamos rechazados. Tal vez te rechazó tu esposo, tal vez te rechazó tu esposa, tal vez te rechazaron tus hijos, tal vez te rechazaron tus padres, tal vez te rechazó la iglesia, tal vez te rechazó. Es necesario que seamos rechazados. Pero ahí en el rechazo es donde viene Cristo Jesús y nos salva. Viene Jesús y hace presencia, pero es necesario que estés dormido. Fíjense bien. La venganza para nada es bueno, hermanos. La venganza solo trae destrucción. La venganza solo es de Dios.
Pero algo que mucha gente no entiende y la mayoría de teólogos no entienden es esto: que la venganza de Dios no es con mal, es con bien. Dios no es como nosotros, hermanos. Fíjense bien. Por ejemplo, a mí me trataron mal aquí, me trataron mal acá, me trataron mal aquí, me despreciaron acá. ¿Qué tiende a hacer uno? Venganza. Pero Cristo nos dice: no, hijo, perdona. Eso es la ira de Dios, hermanos. Dios no es como nosotros. Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando se venga el Señor, cuando se expresa el amor de Dios. Porque la venganza de Dios no es con odio, es con amor. ¿Cómo se vengó Jesús de Satanás? Dando su vida por nosotros. Mucha gente cree erróneamente, hermanos, en el infierno. El infierno es estar separados de Dios, hermano. Eso es el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no quiere violarnos. Ninguna mujer quiere ser violada. Nosotros somos simbólicamente una mujer, espiritualmente. ¿Qué mujer está pensando? Yo quiero ser violada? Pues nadie quiere ser violada. Cristo no va a venir a violar a la iglesia, hermanos. No va a venir a violarnos, no va a venir en contra de nosotros. Es la iglesia que no quiere a Cristo. Entonces, el que desprecia a Cristo, pues Cristo no lo puede salvar. ¿Por qué? Porque lo está despreciando. Entonces, la venganza de Cristo, la venganza de Dios, por decirlo así, es que Jesús viene y Él muere en la cruz, dando su vida por los pecados de toda la humanidad. Ahí tienen la venganza de Dios. Esa es la venganza de Dios, hermano. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, en el caso de nosotros. Entonces, ¿cómo te vengas tú de todos aquellos que te hicieron mal? Haciéndoles el bien. Haciéndoles el bien. Viene Ramón y se mete con tu esposa, o viene Ramón y se mete con tu esposo. Te quisieras tragar a Ramón o a Ramona. Pero ¿qué dice Jesús? Bendíganlos. ¿Cómo yo voy a bendecir? Bendícelo. Bendice a Ramón. Está bien, Señor. Bendiga a Ramón que se metió con mi mujer. Y bendiga a mi mujer que se fue con Ramón. O con Ramona en el caso de las mujeres. Fíjense, hermanas. Bendiga, Padre mío, a aquellas personas o a aquella persona que me violó. La mayoría de las mujeres no perdonan a sus violadores. Pero si somos cristianos, hermanos, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, aunque no lo sientan. Lo único que tienes que hacer, Señor, tú sabes el odio o lo que sientes por aquella persona, pero si usted lo dice, Señor, en el fondo de mi corazón, yo lo perdono o los perdono. Y algunas veces, hermanas, son sus propios padres. Algunas veces son sus propios padres los que abusaron de ellas. Entonces yo digo, eso, hermanos, las únicas personas capaces de perdonar son las personas que proclaman a Cristo Jesús. Son las únicas. No hay persona en el mundo que pueda perdonar algo así, excepto un cristiano o una cristiana. Yo fui abusado por 3 personas, una persona a la vez.
A mí no me fue difícil perdonarles, les soy sincero. Yo no sufrí, ¿no? Fue fácil perdonar, porque no, yo los perdono. Y punto, se acabó. O sea. Ahora, yo no fui violado violentamente, ¿no? Que obviamente puedo entender que una persona que es violado violentamente, pues sí, o sea, es más trágico, es más. Pero hermanos, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no perdonamos? Ahora, la cosa es esta, fíjense bien. Cuando tú perdonas a tus deudores, así como dicen el Padre Nuestro, Dios igual forma te perdona todas las maldades que has hecho tú, porque tú también has hecho muchas maldades y tú las conoces. No hay una persona que pueda decir, yo cuando era niño, yo tenía una imagen así de mi madre, de mi padre, como si fueran perfectos, pero en la medida que va creciendo uno te vas dando cuenta que son tan pecadores como cualquier persona, aunque sean tus padres. O sea, la vida te enseña eso. Todos somos pecadores, hermanos, todos. Entonces muchas veces se tiene a las personas en un pedestal. Tu esposo, tu esposa, tus hijos son pecadores y guardan secretos que ni siquiera te pudieras imaginar. Los secretos de las personas solamente Dios los conoce, así como tú tienes los tuyos, de los que tal vez te pudieras avergonzar. Que algunos no son tan drásticos como lo pueden ser otros. Entonces, aquí de lo que se trata es de estar despierto, y estar despierto implica perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esos que nos ofenden, la mayoría de las veces son personas cercanas a nosotros, inclusive están en la familia. Puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu primo, tu prima, tu jefe. Alguien cercano a ti es el que te va a hacer mal. Tu pastor, algunas veces es los pastores, aunque no lo crean. Si hay alguien que crea división en la iglesia, son los pastores, por la falsa doctrina. Los pastores, fíjense bien, aquí voy a compartir un poco en relación a lo que el Señor me dijo, el Espíritu de Dios me dijo en relación a los jovencitos. Ahorita hay un movimiento mundial, sobre todo en la Iglesia Católica, políticamente también, para pelear contra los pedófilos a nivel mundial. Porque, por ejemplo, la prostitución en México es legal. Y dentro de la prostitución legal en México hay muchos niños y niñas que fueron secuestrados y los tienen trabajando en la prostitución en contra de su voluntad. A mí una vez el Señor, el Espíritu de Dios me dijo, es necesario que trabajes con los jovencitos. Y yo le digo, Señor, con los jovencitos, o sea, si hay alguien con los que yo me siento que no puedo trabajar es con los jovencitos. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que con los jovencitos tienen que trabajar sobre todo jovencitas y jovencitos con ellos, o mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente porque hay tanta maldad y hay muchos pedófilos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muy difícilmente se le puede predicar a un niño o a una niña, a menos de que vayas con una mujer. Yo ando siempre solo, o antes andaba con mi hijo. Entonces digo, Señor, pues ¿cómo? O sea, nadie me quiere acompañar a ir a predicar las buenas nuevas.
Y menos cómo yo le voy a predicar a los niños. Lo que yo no entendía era de que iba a haber un movimiento mundial. Y ya el Señor me ha ido mostrando en donde básicamente Él me está instruyendo a mí para, a través de lo que yo estoy compartiendo, en lo que a mí me es instruido el Señor, va a haber muchas mujeres trabajando con jovencitos y jovencitas. Pero fíjense bien, esto es lo más importante, que es en realidad mi trabajo. Yo siempre, o por lo menos de un tiempo para acá, quise trabajar con matrimonios. Yo quería ser consejero matrimonial, porque me tocó un programa que miré en PBS, Public Broadcast System. PBS, así se llama un canal aquí en Estados Unidos que no es no es lucrativo, o sea, es con puros fondos, con puras donaciones. Inclusive el mismo gobierno le da dinero a esta estación. Miré yo un documental en PBS en donde más del 70% de los jóvenes que estaban en la cárcel crecieron sin un padre. Eso a mí me devastó, hermano, me quebrantó. Yo digo, Señor, póngame a trabajar ahí, Señor. Entonces yo deduje erróneamente que la razón, bueno, en parte tengo razón, pero digo erróneamente porque yo lo quería, era por la ruptura, por el divorcio. Y yo digo, no, esto es por el divorcio. Ahora, estamos hablando de los 80s. En los 80s y 90s aquí hubo una explosión donde había niñas de 11, de 12, de 13 años teniendo niños. Salían embarazadas. Todavía a la fecha hay, pero ya no es tan drástico como fue allá a finales de los 80s y sobre todo los 90s. Que de hecho en las escuelas aquí en el condado de Los Ángeles, no sé a qué nivel fue en toda la nación, yo nomás sé que aquí en California, fue necesario darles a los niños a que cuidaran de unos muñequitos como si fueran niños para que entendieran la responsabilidad de cuidar a un niño o una niña. Yo recuerdo a mi hijo cuando traía su monito ahí, lo tenía que cuidar y me acuerdo una vez que yo me andaba riendo porque a mi hijo algo le dio pena, le dio vergüenza y no se fijó que se le cayó su niño y ni cuenta se dio. Y le digo, ya dejaste allá al niño. Y ya ándale, ya se me cayó y ni cuenta se dio él. Entonces, ¿por qué hizo esto el gobierno? Porque era drástico, o sea, estaba pasando eso muchísimo. Entonces, yo dije, no, el problema aquí es el divorcio. Dije, yo voy a ser consejero matrimonial, voy a poner mi granito de arena para que la gente no se divorcie. Bueno, yo tenía mi proyecto, de hecho yo estaba por empezar mis talleres. De verdad, hermano, yo ya estaba a días de comenzar mis talleres, me encontré una persona que me iba a grabar mis talleres, me prestaba su estudio, conocí personas que me iban a ayudar a promoverlo. Y precisamente en esos días fue cuando mi mujer se fue con Ramón. Eso fue devastador para mí, precisamente porque yo no quería divorciarme. Yo quería estar con mi familia, precisamente porque no quería que a mis hijos le fuera a pasar lo que yo había visto, que por la falta de un padre, la mayoría de niños terminan en la cárcel. Eso para mí fue devastador. Entonces yo duré 2 años tratando de una forma o de otra salvar mi matrimonio y no lo pude lograr. Ahora entiendo. Dios estaba tratando conmigo porque no es. O sea, el no divorciarse no es la solución. La solución es Cristo, hermanos. La solución es Cristo. Cristo es la esperanza de aquellas familias que ya no están unidas. Y fíjense cómo de alguna forma el Señor me está usando para que vean que en el Señor todo es posible.
Resulta que yo iba a ser un consejero matrimonial, tenía mis lecturas ya, tenía yo mi material, incluyendo pasajes bíblicos, algo así como lo que hace Cuauhtémoc Sánchez, que es un consejero matrimonial y es escritor también, y da seminarios. Entonces, una vez que mi matrimonio, una vez que mi familia, una vez que ya no pude estar con mi esposa y con mis hijos, bueno, el Señor estaba tratando conmigo, con mi orgullo, porque en todo caso era mi orgullo, porque yo me creía buen padre y buen esposo. Entonces el Señor, tratando conmigo, me mostró que ni era buen padre ni buen esposo. Lo acepto, está bien, Señor. Andaba yo de presumido, andaba yo de orgulloso, queriéndole enseñar a la gente como si yo fuera Batman o Superman. No, hermano. El que salva es Cristo, no nosotros. Entonces, una vez que me voy al mundo, hice lo que nunca hice. O sea, yo nunca fui una persona, nunca tuve dos mujeres, nunca en mi vida jugué con una persona, nunca. Siempre fui fiel a una persona. Si yo no tuve muchas relaciones antes de casarme. Bueno, eventualmente cuando nos separamos, mi esposa y yo, pues ya andaba con Panchita, después con Juanita, después con Josefina, después con cantidad de personas con las que anduve. Mis intenciones siempre fueron buenas. El Señor lo sabe. Dios lo sabe, que mis intenciones siempre fueron buenas, de formar una familia, pero el Señor tenía otros planes para mí de los que yo andaba planeando. De alguna forma el Señor me ayudó a que yo no formalizara una nueva familia, por las razones que sean, Eventualmente no se dio. Y fue precisamente en ese tiempo, cuando peor andaba, cuando el Señor me llamó al ministerio para trabajar eventualmente con los matrimonios, sobre todo con los jovencitos. ¿Pero cómo? Bueno, anduve así, eventualmente reconocí de alguna forma que mi camino no era por ahí. Entonces eventualmente empecé a hacer la voluntad de Cristo, y cuando yo le entregué mi corazón, el Señor quitó de mí lo que me estorbaba. Aunque en relación al matrimonio no me lo aclaró luego y luego. Tomaron unos meses para mí entenderlo. Eventualmente, cuando yo le puse el ojo a una mujer cristiana, yo digo, esta va a ser mi esposa. Y yo fui y hablé con el pastor para que me guiara en relación a mi divorcio. El Espíritu Santo me habló, el Señor me habló y me dijo, honra a tu mujer, aunque ella no te honre. Bueno, yo ya vengo hablando con el Señor por muchos meses y yo le digo, está bien, Señor. Yo todavía hasta esa fecha yo no sé lo que el Señor tiene planeado para que yo haga, aunque ya me había dado ciertas información, porque nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Yo simplemente todavía no lo entendía. Ya para este tiempo yo ya estaba llevando el mensaje de esperanza. Lo que yo no sabía era de que el Señor iba a restaurar mi familia. Y que el que restaura las familias, en este caso, no soy yo, sino Él. Jesús restaura mi familia. Pero el Señor no puede restaurar la familia si yo no perdono. Yo no puedo perdonar si primero Cristo no está en mi corazón. Entonces, primero hay que seguir a Cristo
hay que estar despierto para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Entonces ya una vez que yo sigo a Cristo, el Señor me dice, el Espíritu de Dios me dice, honra a tu esposa. Tú tienes tu esposa, hónrala. Entonces yo digo, bueno, está bien, Señor. Entonces yo desde ese día que yo no creía posible estar solo, yo no he tenido necesidad yo no toco una mujer desde hace como 13 años, 12, 13 años. Pero tengo como unos 12 años, tal vez, 11 años, 12 años, que el Señor me dijo, honra a tu esposa. Y ya el Señor me mostró que el Señor, bueno, nadie puede llegar al Señor si primeramente no es quebrantado. Yo sé que mi esposa, su corazón va a ser quebrantado. ¿Para qué? Para que esté abierta la posibilidad de seguir a Jesús y pueda ella eventualmente hacer la voluntad de Dios, que es estar con su familia. Yo a mis hijos les digo, amen a sus esposas. Ya mis 2 hijos grandes están casados, honren a sus esposas. Entonces yo no les hablo mucho así, yo digo mi ejemplo, mi caminar habla más alto que lo que yo les pueda decir. Entonces yo les digo a mis hijos, en el futuro, su mamá va a regresar conmigo. Ella me va a buscar a mí, no que yo la busque a ella me va a buscar a mí. ¿Por qué? Porque, para empezar, porque no es feliz, porque no está haciendo la voluntad del Señor, porque soy un siervo del Señor y el Señor tiene cuidado de todos sus hijos. Entonces, y sobre todo, hermanos, es un ejemplo de cómo Dios trabaja, de cómo Dios obra. Entonces, para que tu familia sea restaurada, o sea, antes de que tú puedas querer e ir a ayudar a otras personas, primero arregla tus cosas con Dios y con tu familia, porque no puedes ir a ayudar a otras personas cuando tu familia no está bien. Ya una vez que sigues a Jesús, bueno, Dios va a estar así como lo hizo con Abraham. Dios trató con Abraham desde que Abraham obedeció. Le dijo, sal de la tierra de tu parentela. Sin saber a dónde ir, él salió. Y Dios le iba a dar una descendencia a la edad de casi 100 años. Y su mujer ya siendo anciana. Pero mientras tanto, durante el proceso, Dios andaba con él. Dios andaba con él. Entonces, Dios siempre ha trabajado así, hermanos. Entonces, el hecho de que ya cuando mi mujer venga y estemos otra vez como familia, y yo les digo, en el momento que eso pase, si es el caso, pues voy a tomar una foto, la voy a poner aquí junto, ya no voy a estar solo en la foto, va a estar ella en la foto conmigo del canal, como una señal de cómo el Señor trae a mi esposa a los pies de Cristo. Y no necesariamente a mí, sino a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la mujer es salva por la fe del varón, pero siempre y cuando lo honre. Ahorita como mi mujer anda haciendo su propia voluntad, le va mal. Yo no tengo que investigarlo. De hecho no lo sé, pero conozco la palabra de Dios, por eso sé que le va mal. No es feliz. No lo es. Entonces nosotros no le deseamos el mal a nadie, pero a una persona no le puede ir bien a menos que haga la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, lo que haga mi esposa en relación al Señor es también para beneficio, para que vean mis hijos
y vamos a decir mis nietos, que Dios está en control, siempre. Y sobre todo para que no andemos de orgullosos. Dios trató conmigo en relación al orgullo. Mis intenciones no eran por orgullo. Yo nunca lo miré así. No, lo que yo no entendía es de que el que está en control es Cristo, no nosotros. Es Cristo quien hace las cosas, hermano, no nosotros. Entonces, estar despiertos implica perdonar. Si tú no perdonas a las personas, o más bien, si nunca has perdonado, tú nunca has muerto juntamente con Cristo Jesús. Nunca has sido bautizado, porque el verdadero bautismo implica morir juntamente con Cristo. Entonces, Cristo fue quien pagó por nuestros pecados. Él ya murió. Cuando tú mueres juntamente con Cristo, y Cristo resucita y nosotros resucitamos juntamente con Él, somos nuevas criaturas. Siempre, 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 el comienzo de una vida nueva es reconocernos pecadores. Ahí es donde muere. Señor, yo soy pecador, perdóneme. Entonces tú simplemente al reconocer que eres pecador estás muriendo juntamente con Cristo. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, Señor, hágase en mí según su voluntad, ahí tú naces de nuevo y es Jesús quien te quita aquellas cosas que no puedes hacer, o sea, que no puedas perdonar. Si no puedes perdonar es porque no has nacido de nuevo. Todavía no has nacido de nuevo. Puedes tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se recibe por escuchar el Evangelio, pero estás resistiendo al Espíritu Santo y es el único pecado que no tiene perdón. La resistencia al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre te va a poner que perdones. Pero a veces el odio, el orgullo es tan grande que ni siquiera puede penetrar. ¿Por qué? Porque es grande el orgullo o el odio hacia las personas. Entonces, por eso es necesario que nos vaya muy mal para que ese orgullo sea quebrantado. Y Satanás nos da donde más nos duele. Y ahí ya cuando andamos, ¡ay! Entonces ya el orgullo está siendo quebrantado. Ya como que ya tienes un poquito de oídos para escuchar. Perdona, mi hermano. Ok, Señor, perdono. Pero porque te conviene. Porque te conviene. Entonces yo por eso siempre les digo, hermano, perdonen para que les vaya bien. ¿Por qué? Porque si no perdonas, tienes que pagar hasta el último centavito, el último pecadito que allá pensabas que en realidad era un pecadito blanco. No. Si tú no perdonas, hasta por aquel pecadito blanco que tú piensas que hasta por ese vas a pagar. ¿Por qué? Porque estás despreciando a Cristo. Básicamente le estás diciendo a Cristo, no me importa lo que hayas sufrido por mí, no me importa un comino. No lo dices así, pero tus acciones lo dicen así, cuando no perdonas. Esto no es difícil entenderlo, hermano. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Estás a merced de Satanás. Y Satanás nomás está ahí, habiendo, ven para acá, papi. Ven para acá, papi, porque vas a saber lo que es bueno. No les conviene. ¿A qué le tienes miedo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que infunde el miedo? Satanás. ¿Para quién trabaja Satanás? Para Dios. Vayan y lean el libro de Job. Viene Job y pide permiso. Déjame zarandear a este Jobito, a ver. Dice, te doy permiso, nomás no lo mates. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Job andaba haciendo sacrificios por los pecados de sus hijos. Eso es miedo, hermano.
hermanos. Ya Satanás estaba imponiéndole miedo. Y cuando murieron, ¿qué dijo? Sucedió lo que yo más temía. ¿Qué era lo que más temía? Quedarse en la pobreza y que murieran sus hijos. Eso le aconteció porque eso era lo que más temía. ¿Qué es lo que más quieres? La mayoría de padres lo que más quieren son sus hijos. Nuestro Padre Dios nos dio a su Hijo amado para que Él llevara el castigo que nosotros merecemos. Y nosotros no queremos perdonar. Ok, ¿qué es lo que más quieres tus hijos? Ok, por ahí te va. Por ahí te va. Pero es Satanás el que hace eso, hermano. Y Dios simplemente no está viendo. ¿Por qué? Porque apartó el rostro de ti. No hagas eso. Si te resistes a perdonar, reconócete pecador. Dile, Señor, perdóneme porque yo no he querido perdonar. Señor, ayúdeme a bendecir a todas estas personas a las que yo odio. Ya no las quiero odiar. Quiero ser como usted. Simplemente sé honesto. Sé humilde. Sé honesto. Sé honesta. Señor, ayúdeme. Y comienza por decirlo. Señor, yo bendigo a Ramón, a Ramona, que me han hecho de todo, pero mis pecados son graves. Y yo sé que si yo no perdono, usted tampoco me perdona a mí. Perdóneme, Padre mío. Eso reconócelo y busca, entrégale tu corazón a Jesús. Entonces, fíjense, lo voy a leer vamos en el 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella, opresiones, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Eso lo podemos tomar literal, pero también es simbólico. ¿En dónde es donde tienes tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿Sabes ganar plata? ¿La tienes en el dinero? ¿La tienes en tu compadre? O sea, ¿en dónde está tu confianza? ¿En Cristo Jesús? ¿O en tu sabiduría carnal? Y por estar rechazando la palabra de Dios y pensando que somos muy sabios y no tenemos a Dios en cuenta, entonces el Señor dice, y por no tener, hermanos, si no tenemos a Dios en cuenta, no podemos hacer buenas acciones. O sea, ¿quién quiere hacer buenas acciones cuando no tiene a Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante su sacrificio, mediante su cuerpo. Nadie es bueno, hermanos. Si nosotros no nos llenamos de la palabra de Cristo, no podemos hacer buenas obras. Es necesario estar escuchando siempre la palabra de Cristo, la palabra de Dios, y buscándolo a Él, literalmente. Literalmente, Señor, muéstrame su rostro. Cristo Jesús, muéstrame su rostro, Señor. Yo quiero seguirlo, le entrego mi corazón. Condúzcame, Señor. Mantengan despiertos. ¿Y qué hace Jesús? Eventualmente tienes un encuentro con Jesús. Tu fe crece. El Señor te dice, ya te dice lo que tienes que hacer y simplemente cumples tu ministerio. Es así de fácil, hermanos, así de simple. Lo más difícil es la transición en entregarle a Jesús las cosas que amamos. Eso es lo más difícil. Si la gente supiera lo que le espera, todo el mundo lo haría. ¿Por qué la gente no cree?
¿Por qué la gente no lo hace? Porque no lo cree. No lo creemos, hermano. Entonces, Jesús siempre nos anda enamorando. Sígueme, sígueme. Eso ya no trata, o sea, no te está llamando porque eres una buena mujer. O sea, simbólicamente, si Jesús te está guiñando el ojo, así te está mandando a lo mejor un besito, síguelo. Y Él te va a quitar el amor al mundo. Tú síguelo. No te está llamando porque eres una buena persona, no. Te está llamando porque Él es bueno, no porque tú eres buena. Tú síguelo. Y vas a saber lo que es felicidad, lo que es paz en el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. La paz de Cristo es sobrenatural y es permanente. Nunca, de los nunca, te entra la ansiedad ni la depresión. Te vienen situaciones, sí. Pablo andaba en el barco ahí en el que a lo mejor se iba a hundir. Él decía, no, pues hasta aquí llegamos. Pero Pablo no tenía miedo. Él pensó que iba a morir. Él lo dice en el libro de los Hechos. Está escrito, lo dice Lucas. Yo pensé que íbamos a morir. Pero ahí, cuando él era débil, el Señor manda un ángel y le dice, Pablito, nadie va a morir. Ah, ok, Señor. Solo se va a perder la nave, pero nadie va a morir. Ah, ok. Ya Pablo sabía. Tuvo que nadar. Tuvieron que nadar, tuvieron que llegar porque el barco encalló en las rocas. So, de alguna forma, si bajaron en barcos más chiquitos o se fueron nadando, eso es irrelevante. Tuvo que nadar, pero no era de que andaba todo miedoso. ¡Ay, nos vamos a morir! No, hermanos, no. O sea, ya Pablo había subido al tercer cielo. Pablo ya conocía el paraíso. Ya cuando conoces el paraíso no te da miedo la muerte, hermanos. YouTube está llena de testimonios de personas que han ido al paraíso. Y tienen algo en común. Nadie se quiere venir del paraíso. Nadie. Señor, me quiero quedar. No, ve primero para allá. Todavía no es tu tiempo. Señor, ya me quiero quedar. Todavía no. O sea, una vez que ya conoces el paraíso, ya no te da miedo la muerte. Y esa seguridad te la da el Espíritu de Cristo Jesús. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, el reino del norte, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificar contra la casa de Jacob, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, y el castigo tiene que ver cuando Dios quita el rostro de ellos. Castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano. Y las casas de marfil, vamos a decir las mansiones, perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Qué está pasando ahorita con el cambio que Hay mucha gente que dice, no, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a la energía alternativa porque el cambio climático, hermanos, eso no va a cambiar. Lo que la gente tiene que cambiar es tener temor de Dios, porque Dios es el que está en control del clima. Dios fue el que hizo llover 40 días y 40 noches, y no fue cualquier cosa. La evidencia de que cayó agua y salió agua del fondo de la tierra, por ejemplo, está el cañón del Colorado, para que vean lo grande que fue, o sea, la devastación que hubo.
Entonces, ¿qué es simbólica también del Espíritu de Dios? Que cuando el Señor hace caer la lluvia, todo lo que toca es llena de su amor. O en el lago de fuego. El lago de fuego es el fuego del amor de Dios también. Todos pensamos que el lago de fuego, así yo también pensaba ahí la gente quemándose, ¡ay! Por miles y millones de años, hermanos. No, 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 el fuego de la, acuérdense, Dios es amor. En el fuego del amor ahí, eventualmente, ¿qué va a hacer la gente? Se van a retirar avergonzados, porque Dios nunca quiso el mal contra nosotros, nunca. Somos nosotros cuando somos a voluntad de Satanás que hacemos lo malo. Dios es bueno, hermano, y siempre es bueno, siempre es bueno. No es que es Dios bueno ahorita y malo al ratito, no, no, no. Dios es bueno, siempre, siempre es bueno. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Hawái? De una forma u otra, la gente adinerada perdió sus posesiones, perdió todo, perdió todo. Vamos a decir, les llegó el tsunami en Hawái a un grupo de personas. A unos les llega de esa forma, a otros les llega una enfermedad. Está el cáncer. El cáncer es un castigo de Dios. ¿Quién provoca el cáncer? Satanás. Satanás es el que provoca el cáncer. ¿Por qué provoca el cáncer? Esto no es para las personas de Dios. ¿Puede una persona de Dios ser tocada por el cáncer? Sí, pero puede ser el instrumento. Por ejemplo, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Esta persona o sus padres? Y le dice, no, no pecó ni él ni sus padres, sino más bien que esto pasó para la gloria de Dios. Algunas veces las personas que tienen cáncer, le pegó cáncer a una persona, no porque Dios no las quiera, sino simplemente para la gloria de Dios, cuando son sanados. Pero muchas veces es simplemente, es una evidencia de que no quieren a Dios. El cáncer no es otra cosa que enseñarnos cómo es Satanás. ¿Quieres saber cómo es Satanás? Estudia el cáncer. Estudia el cáncer. ¿Quieres saber cómo es Jesús? Estudia cómo es la sangre. Cómo es la sangre, cómo la sangre nos protege en contra de los virus, en contra de los... Entonces, mi hijo que es científico, yo le digo, hijo, ¿quieres encontrar la cura para todas las enfermedades virales? Enfócate en la sangre, olvídate de los virus. ¿Por qué? Porque el virus cambia de máscara, cambia de máscara, cambia de máscara. Y es bien difícil andarlo persiguiendo. Jesús ya dijo cómo son los virus. Satanás es un ladrón, es un salteador, es un asesino, es un engañador. Es un engañador. Estudia al virus, el virus te engaña. En realidad el virus no es tan fuerte como tú crees. El virus del SIDA, el virus de... No hay cura para las enfermedades virales. Un día va a salir la cura para el virus. ¿Y cómo la van a encontrar? La sangre está en control. La sangre tiene control sobre los virus. La sangre es figura del sacrificio de Jesús. Eso yo lo sé, pero hay que comprobarlo científicamente. Yo ya se lo dije a mi hijo, si un día por ahí pasa, olvídate de los virus, enfóquense en la sangre. Ahí está la cura en contra de todas las enfermedades virales. Porque la sangre habla del sacrificio de Cristo Jesús, del amor de Dios. En la sangre está el amor de Dios. El virus es Satanás, es simbólico de Satanás. Entonces, debemos de estar despiertos y terminar la carrera, hermano. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, si nosotros mantenemos
el Espíritu Santo avivado, el fuego, todo el tiempo, la carne no tiene el poder, no tiene la potestad, está siendo sometida al Espíritu Santo. La carne no puede contra el Espíritu. Entonces no te enfoques en la carne. Si eres, vamos a decir, lo voy a decir así, no es porque me quiera. Si eres marihuano, no te enfoques en la marihuana, enfócate en Jesús. Si te gusta la cocaína, no te enfoques en la cocaína, enfócate en Jesús. Si eres esclavo del vino, no te enfoques en el vino, en la cerveza o en el alcohol, enfócate en Jesús. No te enfoques en el virus, enfócate en la sangre. ¿Cómo te enfocas en la sangre? Estudiando estos estudios, estudiando la palabra de Dios, conociendo cuánto nos ama Dios, platicando con Dios todos los días y se te va a venir la oportunidad cuando alguien te va a ofender y en la medida que vas obteniendo, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. A Panchito y a Ramón. A una buena persona y a una mala persona. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. Siempre. Si eres casado y su esposa se fue con Ramón, perdónala, ora por ella y el Señor va a restaurar tu familia. El Señor va a restaurar tu familia. Entonces puede pasar, yo ya he estado esperando más de 10 años, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, cuando el Señor quiera, y no es que yo ande ahí, ay, no. O sea, yo tengo paz. En todo caso, a la que le está yendo mal es a mi mujer. Entonces yo le digo, Padre mío, tenga piedad de mi esposa, sí. Es mi esposa, tenga misericordia de ella. Entonces, eventualmente, el Señor la va a traer a sus pies. Él, no yo, no. Pero nosotros, el Señor nos envuelve en su ministerio para que seamos instrumentos. Hagan de cuenta que Dios, nuestro Padre Dios, es un Beethoven, ¿ok? Y Él está en control de la música y nosotros somos los instrumentos. Entonces la música que toca el Señor, ¿verdad? Nosotros somos los instrumentos. Él está cuando nosotros andamos amando, cuando andamos perdonando, cuando andamos predicando su palabra. La música suena bonita. Entonces está la iglesia, ¿verdad? Y el Señor está y por allá sale uno que sale por ahí, ¿qué dice el Señor? Que ya se quítenlo, ¿verdad? Porque está tocando la música, no sabe, no está amando, no está perdonando. A ese sepárenlo para que la música se oiga bonita. Entonces en la iglesia somos el instrumento, somos la luz del mundo. Tan simple como eso, somos la luz del mundo, amando, perdonando, no condenando, amando, perdonando, bendiciendo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.